Bienvenidos a nuestro módulo de psicópatas corporativos o psicópatas de cuello blanco. Les recuerdo, les habla el profesor Henry Castillo, psicólogo de formación, neuropsicólogo, máster en neurociencias y doctor en neurociencia cognitiva. El día de hoy, en nuestro curso de neurocriminología, vamos a tocar uno de los temas más importantes que tienen que ver con la realidad latinoamericana, y es los delincuentes de cuello blanco. Estos delincuentes que vemos en casi todos nuestros países y que continuamente están generando un daño enorme a nuestra sociedad. Vamos a revisar un poco sobre qué es la psicopatía corporativa, cuáles son los perfiles criminales de estos delincuentes de cuello blanco, cuál es el liderazgo malversado que ellos tienen y vamos al final a hablar un poco de los narcotraficantes. Hablando entonces de los criminales de cuello blanco, me gusta comenzar este módulo con una frase de Robert Hare, el famoso criminólogo del FBI. Él en su frase nos dice: no todos los psicópatas están en las cárceles, hay muchos que están en los consejos de administración y en los comités ejecutivos. Pero yo agregaría también que también estos delincuentes de cuello blanco están en la política, en las gobernaciones, en las alcaldías y en todo lo que tenga que ver con la administración pública. Han generado unos grandes daños a nuestras sociedades y han logrado desafortunadamente que nuestros niveles de desarrollo no sean los mejores. Entonces hablemos un poco de estos psicópatas corporativos. Antes que Hare, las descripciones de los psicópatas de cuello blanco ya venían siendo dadas por Kingsley y Likert, quienes ya habían detallado casos prototípicos de psicopatía corporativa o delincuentes de cuello blanco. Aunque el término realmente se populariza con Hare en el año 2003-2004 ante el estudio de un rosario de fraudes y estafas colosales que precedieron el inicio de la gran recesión del año 2008. Desde entonces, la proliferación de ensayos y reportajes periodísticos se disparó en el mundo sobre esta modalidad psicopática y este crecimiento se ha acompañado también con un mayor interés investigativo de parte de los científicos para entender este tipo de comportamientos y decisiones, y esto nos ha llevado entonces a que hoy podamos hablar también de un capítulo aparte de psicópatas de cuello blanco. Cuando nosotros revisamos los metaanálisis al respecto, encontramos que hay grandes líneas de investigación, alrededor de 4. Una de ellas sobre las características ocupacionales y académicas de los delincuentes de cuello blanco. Una segunda línea sobre la agresión de estas personas en el lugar de trabajo. Una tercera línea sobre toma de decisiones y razonamiento moral, y una cuarta que tiene que ver con el liderazgo malversado. El núcleo del concepto psicópata corporativo, también denominado psicópata exitoso o psicópata financiero, se refiere al conjunto de rasgos que esta condición de delincuente tiene y que genera unos crímenes que son menos violentos, que son menos llamativos, son menos lesivos para las personas en términos de lesiones físicas, pero que son crímenes más planeados y son menos visibles ante la opinión pública. Aunque generalmente este tipo de crímenes son un poco minimizados por los ciudadanos de a pie, realmente generan unos daños y unos impactos bastante negativos para el desarrollo de nuestras sociedades. Pero hablemos un poco de los síntomas centrales. ¿Qué características tienen estos personajes? Primero, presentan un encanto superficial, son personas que sonríen, interlocutan bien, tienen buenas relaciones sociales, son personas que escuchan, son personas que de alguna manera muestran un encanto superficial. Segundo, presentan habilidades para el engaño, son manipuladores, son personas que tienen capacidad para convencer a los otros, para mostrarse como personas confiables, y eso les ayuda a generar el engaño que van a realizar. Son personas con alta locuacidad, es decir, son personas que tienen el don del verbo, tienen capacidades verbales interesantes, y esas capacidades verbales al tema de la manipulación. Son personas también con niveles de atrevimiento alto, tienen afición al riesgo y, lo más importante, tienen ausencia de culpa y ausencia de empatía por las personas. No muestran remordimiento de sus actos y lo naturalizan.
en la sociedad. Al final ellos aparentan ser personas inocuas, personas que no hacen daño a nadie, personas que son bien vistas por la sociedad, e incluso gran parte de la sociedad tiene un nivel de aceptación de este tipo de comportamientos como si fueran naturales. Estas características entonces les va a ayudar a adaptarse a estos psicópatas a los exigentes ambientes empresariales y corporativos sin que afloren los rasgos más conflictivos e intentos de su personalidad. Podríamos decir que hay como una doble personalidad en ellos, la que muestran ante el público, donde son encantadores, locuaces, son habilidosos socialmente, son atrevidos, pero tienen una segunda personalidad que está oculta y que no la sacan hasta que van a cometer sus crímenes, que ya es el engaño, la manipulación, la afición al riesgo, la ausencia de culpa, la ausencia de remordimiento, y todo esto los lleva a que se adapten y se mimeticen de una buena manera dentro de las sociedades actuales. Ya los estudios han mostrado, por ejemplo, que los psicópatas corporativos van a tener mayor tendencia al acoso laboral. Son personas muy críticas de sus empleados y dichas críticas las hacen en público. Tienen trato desconsiderado por las personas, toman decisiones en donde sus empleados caen en condiciones peligrosas y son violadores flagrantes de las normas laborales vigentes en los países. Según las investigaciones de Kikle, el 93% de los empleados informaron abusos de este tipo de líderes en el lugar de trabajo, mientras que el 26% de ellos hablaron de condiciones laborales adversas y condiciones laborales insoportables. Es decir, que este psicópata corporativo en el lugar de trabajo va a tender a tener bastante nivel de acoso laboral sobre sus víctimas. Y es que ellos generan lo que llamamos un liderazgo malversado, un liderazgo psicopático. Son peores aliados para el trabajo en equipo y son muy poco leales en las relaciones sociales. Sin embargo, las investigaciones de Babianc y Hart en el año 2010 nos reportan que también se habla de ellos como personas que se destacan en su visión estratégica, en su capacidad creativa, en su nivel de innovación, así como también en sus buenas capacidades de comunicación. Pero bueno, ya que conocemos que es un psicópata corporativo y que seguramente todos nosotros hemos estado en contacto con este tipo de personajes, ¿qué tipo de cerebro tiene? Entonces vamos a ver un poco sobre esto. Pero ahora hablemos del cerebro del estafador. Un estudio realizado por Adrian Raine, otro gran criminalístico de América, nos muestra que realizó un estudio sobre el grosor de la corteza en estos sujetos. Para hacerlo, ellos encontraron o tomaron una muestra de sujetos entre 21 y 46 años y compararon a 21 de estos criminales psicópatas corporativos contra 21 criminales sucios o criminales de alta violencia. Se tomaron para considerar, digamos, los criterios de inclusión que hubiesen cometido delitos informáticos, fraudes o estafas a personas o empresas, que hubiesen engañado a agencias de desempleo o de ayuda social de los gobiernos. Entonces, tomaron esta muestra, hicieron la medición del grosor de la corteza cerebral y también se les aplicaron algunas pruebas neuropsicológicas que se usan para medir lo que se llama el funcionamiento del lóbulo frontal, que en neuropsicología se denomina función ejecutiva. La función ejecutiva es la capacidad que tienen las personas para prever, programar y planificar, y para ello entonces en esta investigación se aplicaron tanto estas pruebas de función ejecutiva como pruebas de test de vigilancia y atención medida a través de lo que se denomina la respuesta electrodermal. Los resultados indicaron que los psicópatas corporativos presentan un mayor grosor de la corteza prefrontal, ventral, y en la circunvolución frontal inferior también presentan unos niveles anormales de grosor. Es decir, que los psicópatas corporativos tienen mejores niveles de procesamiento de información, pueden en cierta medida tener una mejor función ejecutiva, pueden prever y planear mejor, y muchos de ellos también tienen algunas características
que son diferentes a los denominados psicópatas sucios, ¿sí? Tienen mejores capacidades de elaboración de estrategias cambiantes y de control de impulsos, lo cual puede suponer una ventaja obvia para perpetrar este tipo de delitos. Para finalizar, vamos a tomar una investigación sobre el estudio del funcionamiento cerebral de los narcotraficantes. Bueno, acá vamos a tomar el estudio de la doctora Fegui Ostrowski de la Universidad Autónoma de México. Ella publicó recientemente un estudio llamado Perfiles neuropsicológicos de miembros del crimen organizado y organizaciones narcotraficantes. Ostrowski y su equipo de trabajo de la Universidad Autónoma de México entonces tomaron y lo que hicieron fue elegir 10 clanes de narcotraficantes que se encontraban en cárceles mexicanas. Ellos fueron agrupados siguiendo unos criterios de inclusión y exclusión bastante precisos, y a ellos se les aplicó una entrevista psicológica, una historia clínica, un perfil judicial o expediente. Se les aplicó también la prueba PCLR-R de HAR, que es la prueba reina para medir psicopatía. Se les aplicó la prueba neuropsicológica llamada Banfer, que mide algunos componentes del funcionamiento de la corteza frontal, órbito frontal y la corteza prefrontal dorsolateral, y con ello entonces se estudiaron las características de estos personajes. Se estudiaron también 4 tipos de miembros pertenecientes a los carteles de las drogas. Se utilizaron, por ejemplo, los denominados capos, los denominados sicarios, los denominados lavadores de dineros y otros tipos de personajes que están inmersos dentro de esta condición de narcotraficantes. Lo que se encontró es que los capos y los sicarios tenían alteraciones moderadas de las áreas que se encargan de la función ejecutiva. Se detectó una relación inversamente negativa o inversamente proporcional entre los puntajes que habían obtenido en la prueba de psicopatía, el PCL-R, con los indicadores de la corteza orbitofrontal de la función ejecutiva. En cambio, los que llamamos los lavadores de dinero presentaron buenos niveles de funcionamiento ejecutivo y buenos niveles de funcionamiento del lóbulo frontal. Para el caso de la corteza prefrontal dorsolateral, que tiene que ver ya directamente con la toma de decisiones, la planeación y la programación, los sicarios presentaron nuevamente muy bajos puntajes en esto. En cambio, los capos y los lavadores de dinero mostraron niveles de función ejecutiva un poco mayores.